Hola, hola, bienvenidos nuevamente a este super podcast que espero ya a estas alturas sea su favorito. Bueno, sean ustedes muy bienvenidos el día de hoy. Vamos a tocar un tema respecto a un libro de Berger y Luckman que específicamente abordaremos el capítulo La construcción social de la realidad. A grandes rasgos, estos autores argumentan que la realidad no es algo que exista objetivamente fuera de nosotros, sino que es construida socialmente a través de la interacción humana. Entonces, esta construcción social de la realidad se realiza a través de procesos como la socialización, la institucionalización y la objetivación, lo que da lugar a la creación y mantenimiento de estructuras sociales, normas y valores. En este contexto, diríamos entonces que las experiencias de las mujeres, tanto mujeres como hombres, están moldeadas por las diferencias de género en la sociedad. Es decir, la forma en la que las mujeres son socializadas, las instituciones en las que participan y los roles que se les asignan están basados en una concepción social de lo que significa ser mujer, precisamente. Entonces, en el episodio de hoy traje a varios invitados que no están como presentes, pero nos van a contar un poquito de sus opiniones, nos contarán también qué opinan al respecto de estos temas. Y la idea de este episodio es explorar cómo la construcción social de la realidad influye en la experiencia de ser mujer y cómo podemos desafiar estas estructuras y normas que perpetúan las desigualdades de género. Pero antes de comenzar con esta parte que me emociona mucho, vamos a definir un poquito más a fondo estos tres aspectos, empezando por la socialización. La socialización entonces se entiende como un proceso mediante el cual los individuos aprenden y adoptan normas, valores, roles e incluso creencias de su cultura y sociedad. En el caso de las mujeres, considero que la socialización a menudo incluye esta internalización de estereotipos de género que hemos abordado en otros episodios y sobre todo expectativas culturales sobre sus roles, que normalmente estamos ubicadas en la familia, como subordinadas a los hombres, entre otros. Por otro lado, la institucionalización nos habla de ese proceso mediante el cual estas normas, valores y roles se organizan y se hacen persistentes a través de instituciones sociales, que son estas mismas las que reflejan y refuerzan estas normas y valores de género dominantes en la sociedad. Entonces se crean y se replican. Y por último tenemos la objetivación, la cual se refiere al proceso en el que las normas, valores y roles precisamente se vuelven objetivos, es decir, se perciben como algo dado e independiente de los individuos. En el caso de las diferencias de género, esto podría significar, por ejemplo, que estos roles establecidos se perciben como algo naturalizado y se universalizan. Por tanto, se perpetúan las desigualdades de género y sobre todo estas diferencias tan marcadas. Bueno, ahora sí demos paso a mi parte favorita de este podcast. No sé por quién empezar, pero para darles contexto, le pregunté a cuatro muy buenos amigos míos, amigos y amigas, sus opiniones al respecto de este tema, basándome en dos preguntas principalmente. Primero, tanto a hombres como a mujeres les pregunté, ¿para ti qué es ser mujer? Y la segunda pregunta sí varía en cuanto a cómo ellos se identifiquen. Dos de ellos se identificaban como hombres y dos como mujeres. Entonces a los hombres les pregunté si habían vivido alguna ocasión en la que tuvieran mayores oportunidades precisamente por ser hombres, y a las mujeres al contrario, si habían tenido menores oportunidades o se habían visto como discriminadas solo por el hecho de ser mujeres. No sé por dónde empezar, pero bueno, vamos a abordar primero a mi querida Ela, quien además hizo parte de esta clase, entonces también me parece muy bonita esta participación. A medida que vayamos escuchando estas valiosas discusiones, pausaré en algunos momentos para opinar. Bueno, nos fuimos. Bueno, hola, gracias Paula por haberme invitado a tu podcast. Acerca de la primera pregunta, para mí, ¿qué es ser mujer? Siento que definirlo es muy complicado porque no sé si haya una esencia exacta que haga a las mujeres mujeres,
Pero si comenzamos por el principio básico, que es la biología, em, las mujeres somos aquellas que nacimos con una vagina. Bueno, pausa. Me parece interesante que empieza abordando la cuestión respecto a la biología. Vamos a ver si más adelante algunos de nuestros invitados se refieren a lo mismo. Muchas veces capaz de dar vida, aunque esto no sea un criterio definitivo para ser mujer, pero sí somos las únicas que podemos dar vida. Es muy difícil, porque pues ahorita en la actualidad hay como muchos otros criterios que las personas utilizan para ser mujer, y siento que muchas veces eso se confunde con el género. El género es la forma de expresión que uno elige para el sexo. Bueno, también aclarar que aquí se está haciendo una distinción entre género y sexo. Y si uno no se identifica con ninguno de los dos sexos, pues su género puede ser expresado desde el no binarismo, claramente. Pero yo siento que el género femenino no equipara 100% ser mujer, porque ser mujer va mucho más allá de los límites que nos imponen. Resalto esa última frase, ser mujer va mucho más allá de los límites que nos imponen. No sé, también luego me podría ir un poco hacia el lado un poco más cliché, tal vez, romántico, si se quiere, que las mujeres somos fuertes. Ser mujer es sinónimo de ser fuerte, ser valiente, ser aguerrida, pero al mismo tiempo ser sensible. Precisamente con eso me gustaría resaltar algo. Y es que algunos estereotipos que nos han marcado mucho a las mujeres, como la sensibilidad, teniendo en cuenta que muchas veces nos definimos por lo que es no ser hombre, o sea, lo que ser mujer es lo contrario a ser hombre. Esta sensibilidad siempre se nos ha dado y nos ha hecho que nosotras somos las sensibles y ellos son los fuertes. Pero me agrada mucho porque a partir de como ese estereotipo, esa limitación que en un punto nos querían imponer, nos desarrollamos como sí, como precisamente lo que ella nos dice, mujeres valientes, diría yo hasta artistas, sensibles, que lo que en un principio fue como un limitante, una diferenciación clara de lo que es no ser un hombre, precisamente fue lo que nos ayudó a inmiscuirnos mucho más en la sensibilidad, que resaltó mucho esa cualidad. Así que sí, no sé si pueda dar una respuesta concreta de lo que sea ser mujer, porque sí siento que es parte de una construcción que como sociedad hemos hecho y menos mal hemos tratado de construir, porque antes ser mujer era sinónimo de ser oprimida. Y acá menciona algo muy importante, que el término de lo que es ser mujer se construye socialmente, como habíamos venido hablando, desde los autores mencionados. Ahorita yo creo que ser mujer es ser luchadora, tal vez. Pero sí, o sea, una sola definición siento que es imposible, incluso reduccionista y en contra de la naturaleza de las propias mujeres, porque somos vida, somos libertad, somos todo, porque todo nace desde nosotras. Y sí, no sé si sea una respuesta lo suficientemente satisfactoria, probablemente sea un poco controversial, sobre todo por el inicio biológico. Siento que es posible ser mujer sin sin haber nacido mujer. Probablemente sí. No sé si el mismo tipo de mujer que naces, sí, o sea, no sé si es el mismo tipo de mujer, y no estoy diciendo que sea inferior o superior con esto, simplemente es diferente y siento que eso está bien. Otra vez, ser mujer no es solo ser una cosa, y ya, creo que eso respondería. Me gusta mucho que vuelve a retomar la parte biológica, pero no se queda ahí. Y además nos menciona que hay tipos de mujeres y que quien no nace siendo mujer puede ser una. Es algo que me pareció muy valioso. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, la pregunta específicamente de las oportunidades, que probablemente ya nos contará ella si ha perdido oportunidades
o si se ha visto envuelta en circunstancias en las que sea inferiorizada precisamente por ser mujer. Ahora bien, si tú me preguntas qué oportunidades he perdido por ser mujer o situaciones en las que me haya visto afectada por solo ser mujer, muchas. Pues comencemos por el hecho de que no puedo salir a la calle de noche, incluso ni siquiera de día, sintiéndome completamente segura, sin sentir el riesgo de que por mi cuerpo puedo ser abusada, no solo sexualmente, pero pues sí inicialmente, podemos iniciar por eso. Y eso solo por el hecho de ser mujer, como si mi cuerpo debiera existir solo por el placer masculino y de los hombres, reproducido obviamente por el patriarcado. Esta parte es muy fuerte. Empezamos de una forma bastante sincera. Creo que incluso no quedó duda, o sea, no fue algo como de déjame pienso en una situación, sino que fue muy claro desde un principio. Y precisamente en episodios anteriores hablábamos de la instrumentalización del cuerpo de la mujer y de cómo nos han enseñado que existimos en función de los hombres y para los hombres. Siento que esa es de las situaciones que más me afectan. El hecho de sentir que en cualquier momento un hombre puede venir y abusar de mí. Aquí me gustaría dar una opinión muy personal, algo controversial tal vez, y es que creo que de las peores cosas de ser mujer precisamente es ese miedo a salir a la calle, porque en nuestro país no solo es la inseguridad en general, sino precisamente lo que nos menciona Ela, como el ser abusadas sexualmente en un principio. Cosa que yo creo muy contraria a los hombres. Ese miedo de salir a la calle no es el mismo. Si bien ellos se pueden sentir un poco inseguros, precisamente por cómo ha sido el marco en el país de la delincuencia, y que es perfectamente entendible. Creo que el miedo nunca va a ser igual, que la inseguridad nunca va a ser igual, que esa sensación nunca va a ser la misma, porque es mucho más probable para los hombres que los agredan como físicamente en cuanto a algún robo, delincuencia común, entre otras. Pero creo que para las mujeres precisamente es ese miedo a la afectación hacia el cuerpo, a la vulnerabilidad que se nos impone solo por ser mujeres. También está luego el hecho de que en espacios públicos, si somos muy ruidosas, si decimos nuestra opinión, podemos ser burladas, tratadas de locas, de fastidiosas y todos como aquellos adjetivos que se usan para decir que las mujeres están locas. Entonces muchas veces me he reservado mi opinión para no ser juzgada de esa forma. Eso también me ha afectado en el colegio, el trato injusto en el que los estándares para las mujeres siempre se acercan a la perfección y si no lo logramos somos un fracaso, mientras que para los hombres su máximo esfuerzo es suficiente. Mm, ¿Qué más? El hecho de que por ser mujer, muchas veces en algunas familias no se tiene en cuenta tu opinión, o al menos no de primeras, siempre eres el segundo filtro, incluso el tercero, pero nunca la persona a la que consulta. Luego está la forma y se relaciona mucho con el primer punto de poder ser, o sea, que en cualquier momento alguien pueda abusar de mí y tal vez quede impune. También están los estereotipos que pues la sociedad ha conformado, la sociedad cis heteropatriarcal. Y sé que suena un poco gracioso ese nombre completo, pero pues a las cosas siento que hay que decirles por su nombre, que han infligido en nuestros cuerpos y en nuestras memorias ciertas formas de habitar y existir, de estar, de ser en este mundo. Y si no eres de esa forma, entonces tal vez sí sirves, pero no entras en la categoría de una mujer bella, una mujer deseada, tal vez. Y esto cae como mucho con lo que mencioné anteriormente, es que nunca eres suficiente. Pero eso pasa con las mujeres.
Claro, no soy hombre y no puedo hablar desde las experiencias de los hombres, pero contrastando otra vez, su máximo esfuerzo es suficiente, es más que suficiente. Nuestro máximo esfuerzo siempre le falta un poquito más. Y siento que eso también se refleja en nuestra corporeidad. No es casualidad que la mayoría de mujeres sufran TCAs en sus años de adolescencia. Y pues eso también es un tema muy personal, siendo una persona que vive constantemente con un TCA. Me agrada mucho que este espacio permita estas conversaciones y bueno, quiero decir aquí públicamente que estas opiniones que les pedí a mis amigos íntimos y amigas no las había oído. Las quería escuchar precisamente para reaccionar en directo porque lastimosamente no los puedo tener presentes precisamente por el hecho de que en estos momentos la temporalidad es muy fugaz y casi no tenemos momentos para encontrarnos, que me hubiera encantado. Me gustan mucho las sensaciones que estoy experimentando en estos momentos porque creo que siempre escuchar es un ejercicio muy valioso y me hace muy feliz estar en este espacio precisamente en este momento de mi vida, haciendo esto y escuchando esto de personas tan cercanas a mí. Continuemos. Nuestro lugar en la academia, que siento que pues poco a poco ha cambiado, más en una carrera como lo es la nuestra, la psicología. Sin embargo, cuando hacemos recorridos históricos, ¿a quienes estudiamos? A los hombres. Y los nombres de las mujeres siempre quedan en un segundo lugar. Han sido pocas las mujeres que yo he leído a lo largo de mi carrera, lastimosamente. Esto es algo que me gustaría destacar un montón y de hecho se me vino a la mente justo a cuántas mujeres he leído en la carrera. Y tengo fácilmente, así, ya 5 apellidos de hombres y de mujeres ninguno. Entonces siento que algunas personas podrán decir que eso es algo del pasado, pero sigue pasando mucho. Los grandes puestos siempre son para los hombres. Y si una mujer quiere llegar ahí, la gente se pregunta cómo lo hizo. Cuando es un hombre, felicitaciones y ya está. Pero cuando es una mujer, preguntan qué habrá tenido que haber hecho, ¿sí? Para llegar a ese lugar. Entonces siento que otra vez siempre se nos exige más. También a la hora de jugar deportes, yo hice básquetbol en equipos mixtos y por ser mujer, pues no podía ser la capitana. No tenía la suficiente fuerza, habilidad física, resistencia como mis otros compañeros. Muchas veces es cuestión de biología, pero ni siquiera me daban la oportunidad de demostrar que la biología también podía tender hacia mi lado. Mm, y ya, estoy segura que deben haber mucho más que paso por alto en este momento, pero espero haya sido un ejemplo este pequeño fragmento de lo que les cuento para mostrar lo que las mujeres vivimos. Muchas gracias, Ela. Valoro mucho tu discusión, el compartirnos tus opiniones. Y justo se me acaba de ocurrir algo. Planeaba en este episodio mostrarles todas las discusiones que me habían enviado, como les dije, mis amigos y amigas, pero en este momento pienso elaborarlo de una forma distinta. Entonces les quiero aclarar que en este episodio, a partir de ya, vamos a abordar una opinión más de otra mujer, hacer una conclusión y dejar el espacio para que se dirijan al siguiente episodio, que vendría siendo, si no estoy mal, el quinto episodio de este maravilloso podcast, en el que vamos a abordar entonces las cuestiones y las conversaciones que nos compartieron mis amigos hombres, porque quiero, bueno, no les voy a decir qué, pero vamos a hablar de una película eh, grabada justamente en el país, en el marco de la ciudad de Bogotá. Y, y nada, espérenlo. Bueno, con respecto a las opiniones que nos compartió Ela, me gustaría destacar que empezó hablándonos de la biología, pero luego ella misma nos aclara como el no reducirse a eso y hablarnos de tipos de mujeres y de que se pueden nacer
mujer o no nacer mujer y volverse mujer. Destaco también que nos habla de que no hay un término o no hay una definición que ella pueda concretar para lo que es ser mujer, y yo siento que yo tampoco podría definirlo en pocas palabras o en una frase. Y ya luego que nos empieza a contar sus experiencias, agradezco mucho que se haya abierto con todos nosotros. Y estoy de acuerdo con todas ellas, siento que es algo que muchas mujeres compartimos y que muchas mujeres hemos estado viéndonos afectadas precisamente por estas circunstancias lamentables. Y es en este espacio en donde podemos darnos cuenta de estos estereotipos que se han venido normalizando en la sociedad e incluso reproduciendo. Y es necesario abordarlos para cuestionarlos. Ahora vamos a dar paso a otra de las maravillosas invitadas, quien es Juli. Compartimos precisamente la clase por la que estoy haciendo la creación de este podcast. Se le hizo las mismas preguntas que le hice a ella y vamos a escucharla. Bueno, entonces contestando la primera pregunta de para mí qué significa ser mujer, creo que es una pregunta muy difícil porque siento que no, digamos que no es algo que nos preguntamos todos los días, simplemente digamos nacimos con este cuerpo, digamos que asumimos nuestra propia identidad, estamos conformes y digamos que pertenecemos al ser mujer, en mi caso. Pero creo que es como algo que damos por obvio, ¿no? Como somos mujeres y damos por obvio, pero es muy difícil a veces entrar a dialogar realmente qué es para nosotras ser mujeres. Y por ende considero que ser mujer es una respuesta, o sea, digamos que que es para ti ser mujer es una pregunta que va a ser, digamos que discutida y va a ser contestada desde muchas perspectivas, dependiendo obviamente de la historia, del contexto, del origen de la persona que te lo responda. Pero para mí, en el caso, ser mujer es, digamos que es el privilegio de tener una voz. Creo que ser mujer es tener una voz que se alce frente, digamos que muchas realidades y actuar frente a esta, digamos, realidades, teniendo, digamos, diferentes posibilidades de acción. Creo que también es como un combatir, digamos, fronteras, límites de las barreras, sea culturales, sociales, políticas, económicas, culturales, que impiden que sea, que digamos que tengamos un progreso y que sí, que haya un progreso y podamos ser lo que en verdad queremos ser y no lo que debemos ser. Me gustó mucho esa parte, no lo que debemos ser, porque está claro que socialmente está impuesto lo que se debería hacer si uno es mujer. Y me parece muy valioso que siento que esto es algo muy de hoy en día, la población joven, que hemos crecido con esta idea de lo que nos mencionaba Juli, el tener una voz que lastimosamente las mujeres de antes no tenían. Y aunque el trabajo sigue siendo bastante arduo y no es algo como culminado, creo que es importante que ya hemos posibilitado abrir ese camino. Entonces creo que también es, digamos que lo podemos ver desde un lado de esta voz, no desde un lado del privilegio en ese sentido, sino como del honor de tener una voz, pero también creo que hay otro lado y es el lado de que ser mujer no es fácil, no es fácil en nuestras realidades, aunque pensamos obviamente que, y estoy segura que ahorita ser mujer debe y es mucho más fácil que serlo antes. Me parece muy curioso que justo acabo de decir eso. Como ya saben, estos audios yo no los he escuchado porque quería reaccionar en vivo. Y claramente estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que estamos mucho mejor que antes, pero el trabajo continúa. Esto no es algo terminado. Pero creo que todavía sigue siendo muy difícil ser mujer en esta sociedad y entonces también es ser mujer es también un desafío frente a una realidad en la que parece que está en contracorriente a lo que nosotras deseamos y nuestras capacidades y habilidades. Entonces creo que están estos dos caminos, pero en sí creo que, digamos que me siento feliz y afortunada de poder ser mujer, porque creo que esta condición de ser mujer me ha dado la posibilidad de visibilizar muchas cosas y de poder no ser, no tragar entero y poder como ver qué es lo que en verdad como que me gustaría cambiar, al menos así sea cambios microsociales o muy pequeños, pero realmente me ha abierto los ojos a ver las cosas con otros lentes de la realidad diferentes, que creo que, digamos que siendo hombre,
me costaría mucho. Entonces creo que es, digamos, también eh, sí, un privilegio de poder vivirlo. Y pues esta respuesta habla mucho desde el privilegio, ¿no? Desde como el alzar la voz, porque digamos que yo estoy en una condición de privilegio, quizás otras están aún más en privilegio o mucho menos, pero sí, creo que es como el poder también de unirnos en estas diferencias y en este como manejo de diferencias dentro del mismo concepto de mujer. Estoy muy agradecida por todas las opiniones que estamos compartiendo. Me parece muy importante también que nos aclara que está hablando desde el privilegio. Y es que, lastimosamente, por el poco tiempo que tengo para hacer estos episodios del podcast y pues la corta duración del semestre, probablemente muchas voces se dejen por fuera, no es mi intención, pero la idea es seguir trabajando con esta idea y poder incluir muchas más perspectivas. Damos paso entonces a la siguiente pregunta. Bueno, la segunda pregunta contestándola, que tiene que ver como si he experimentado o he sentido que tengo menos oportunidades por ser mujer. Em, digamos que no recuerdo un hecho en particular que diga como acá me sentí afectada. Creo que tiene mucho también que ver con más la vida laboral que aún no he experimentado. Creo que ahí se cierran un montón de puertas y se ve la verdadera realidad de este patriarcado en el que vivimos, pero creo que no hay que tener una experiencia en particular para darse cuenta que nos enfrentamos día a día a, a situaciones que nos hacen pensar que somos menos o que tenemos menos capacidades que los hombres. Digamos que pensarlo, por ejemplo, me acuerdo de estos tipos de, sí, como de comentarios que ya están institucionalizados y que ya damos por obvios y por hechos, entonces ya literal, como decíamos en clase, los sedimentamos. Creo que, digamos, comentarios como en clase de necesito un hombre fuerte para levantar esta mesa, ya desde ahí nos están diciendo, tu mujer no eres capaz de levantar esta mesa, entonces necesitamos un hombre. Cosa que en verdad podríamos hacerlo perfectamente. Entonces creo que tiene que ver mucho en que día a día, en las mínimas cosas que vivimos cotidianamente, está esto de quitarnos oportunidades o de afectarnos de algún modo, pero creo que el hecho de que lo hayamos institucionalizado tanto nos hace a veces no ser conscientes realmente de que estamos frente a eso, frente a esas realidades. Bueno, aquí me gustaría decir algo, y es precisamente lo que Juli nos menciona, es esa normalización y reproducción de estas conductas que nos hace estar completamente ciegos ante ellas, o sea, están tan normalizadas que no nos las cuestionamos, o sea, es hasta que existen este tipo de espacios y por eso son tan importantes que salen a colación y podemos mencionar algunas de estas circunstancias, pero si no fuera por ello, probablemente las seguiríamos dejando pasar. Y solo cuando en verdad escuchamos lo que está pasando o a veces como que caemos en cuenta, es como, sí, o sea, nos están quitando oportunidades o nos ven de una forma diferente a lo que digamos que somos capaces de ser. Entonces creo que día a día siempre va a haber esto, siempre creo que estamos inmersos en estas dinámicas relacionales, sobre todo de machistas y patriarcales. Entonces creo que sí, siento que sí lo he estado y lo estoy expuesto día a día, solo que nos falta eso, porque sí preguntamos experiencias y esto, pero realmente es que día a día está pasando y es una realidad. Y además de que sea una realidad como tal, también me pongo a pensar mucho sobre, digamos que el derecho a la libertad de expresión en las mujeres, a pesar de que sí es un derecho, creo que también está limitado y que hay falta de oportunidad por el hecho de ser mujer. No digo que los hombres, digamos, que tengan más fácil esto, porque tampoco es irnos a extremos, pero sí creo que las mujeres, digamos que en ciertas cosas tenemos menos oportunidades en esta libertad de expresión por el mismo miedo de quiero salir con una minifalda, pero tengo miedo, me da miedo. Y creo que eso también muestra que día a día también vivimos estas experiencias, solo que digamos que no abrimos los ojos y a veces no somos conscientes porque ya son cosas que damos por dadas y no deberíamos dar por dadas. Aquí me parece interesante que tanto Juli como Ella nos mencionan lo mismo, lo del miedo y respecto al cuerpo específicamente, el cómo nos vestimos, el que nos puede pasar, como dependiendo de qué tanto mostremos,
o pues es lo que yo estoy entendiendo en este momento, es algo muy de las mujeres, que es mayormente, yo diría, y sí me atrevería a decir que es mayormente vivido por las mujeres. Deberíamos buscar por qué son así y qué está sirviendo que sea así o qué no está sirviendo que sea así para poder cambiar o transformarlas. Y como para cerrar, quería como mencionar esa frase que pusiste en la primer podcast de que soy mujer y a pesar de que me dan miles de moldes, no quiero encajar en ninguno y elijo no encajar en ninguno, que es una frase de María María, creo que define exactamente esto, como de me encajan en cosas que, y en, digamos, experiencias que me quitan muchas oportunidades y yo elijo realmente no encajar en esto, o sea, salirme a esto. Y esto es como lo que siento que también es como la lucha de las mujeres, así todas entre nosotras seamos muy diferentes, tengamos subjetividades muy diferentes. Creo que es el hecho de aceptar que no queremos encajar en cosas y que está bien no quererlo. Muchas gracias, Juli, por eso. Esa frase también me encanta. Me encantaría más como que no tengamos estas discusiones y no me malinterpreten. Me refiero a que desde el día uno en el que todas nacemos, no tuviéramos que pasar por esto. A eso me refiero cuando digo que ojalá no fuera así. Pero uno solo puede actuar con la realidad que tiene, sobre la realidad que tiene. Entonces, exactamente es eso. Decidir no encajar está perfectamente bien. Y bueno, no era la idea, pero dado que cambiaron los planes, hemos llegado al final de este episodio. Espero les haya gustado mucho escuchar a nuestras maravillosas invitadas. En el próximo podcast, el próximo episodio, escucharemos a los hombres y mencionaremos una película muy, muy chévere que no sé si sigue estando en cines. Espero que cuando escuchen esto sí, vale la pena vérsela. Pero hablaremos de eso más adelante. Y pues nada, en este episodio escuchamos algunos testimonios de estas mujeres que compartieron sus experiencias y desafíos en relación con estas expectativas culturales de género y las normas sociales. Y acá se puede ilustrar cómo la institucionalización, la socialización y la objetivación se manifiestan en la vida cotidiana de las mujeres. Creo que todavía hay mucho por hacer en cuanto a la lucha por la equidad de género, pero afortunadamente las mujeres estamos liderando el camino en el cambio, hacia el cambio. Es importante seguir cuestionando estas normas y valores de género dominantes y trabajar juntos para construir una sociedad más justa.